Bon dia, fills, nets, buenos días a todos. Estoy aquí en la 10ª entrega, el 10º capítulo de este cuento para mis hijos y nietos. Y dentro de todo este contexto del que estoy hablando, ahora se nos presenta algo que forma parte del juego, ¿no? Que son estas próximas elecciones que va a haber ahora el 28 de este mes, de mayo, de aquí unos días. Y quería hacer un poco de referencia y un pequeño apunte sobre este tema, ¿no? Para explicar mi postura y el por qué y qué tiene que ver con todo este contexto del que hablamos, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de una macroorganización de todo el planeta, y luego, por supuesto, la galaxia, el universo, etcétera. Pero bueno, vamos a lo pequeño, porque ahora de hecho estas elecciones son municipales, o sea que es la parte más pequeña de toda esta organización política, geopolítica. Mi postura, desde ya hace mucho, es no votar. Y explicaré por qué. Porque cuando a veces en las redes sociales hay gente que lo dice, yo a veces lo he dicho hace tiempo, ahora ya no, ya es igual, ya no lo digo porque es igual, no importa, lo digo ahora aquí, porque tiene que ver con todo esto. No votar, cuando dices esto, enseguida salta un montón de gente diciendo, bueno, claro, pero fíjate que si no votas, entonces les estás dando tu voto a los otros, a estos que lo hacen tan mal, a yo qué sé, porque no sé a qué se refieren, que aquí tendría que votar yo para que o sea, si yo no me gusta ningún partido, que me da igual que salga uno que otro, ¿no? Bueno, entonces es como que la gente salta enseguida para, de alguna manera, para seguirte diciendo vota, porque lo importante es que votes, ¿no? Para que no salga no sé quién, porque depende de quién lo dice, será unos u otros. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir y qué significa? Pues significa una cosa muy sencilla, y es que todo el abanico de partidos políticos son todos parte de un juego que está está creado, de hecho, el juego de la democracia, el engaño de la democracia, no la democracia como concepto, que tiene una base y una esencia, bueno, muy, muy buena, ¿no? Porque en realidad es que todos, entre todos hemos de decidir. Pero claro, esto tiene, bueno, esto aquí no nos pongamos porque sería muy complicado de desarrollar todo esto, pero la democracia ha sido la estrategia o la salida que ha tenido lo que viene a llamarse este concepto, todavía aquí no lo vimos introducido, aunque es un concepto del cual se habla mucho, que es el Deep State o Estado profundo, que es por llamar de alguna manera a estos controlados, estos seres humanos que tienen asociaciones con otros no humanos, ¿no? Dijéramos de fuera de la Tierra, pero es igual, que centrémonos en los humanos. Los humanos son los que controlan, de arriba de la pirámide, que controlan a toda la población mundial. Bueno, a esta gente se les ha llamado de muchas maneras. Bueno, oiréis de todo: Illuminati, el Cabal, la mafia hazariana, el Deep State o Estado Profundo, bueno, controladores, es igual, nombres como siempre hay muchos. Hablemos del Deep State, a mí me gusta más quizá este nombre, el Estado Profundo. Y entonces esta gente, que son los que hace miles de años, bueno, no miles, no sé, muchos años que están gobernando el planeta, pues han ido probando sistemas políticos que les fueran mejor o peor, pero claro, que se dieron cuenta de que el mejor sistema, la mejor manera de tener a la gente controlada y llevarla hacia donde ellos quieren, no es, por ejemplo, la imposición, que esto ha sido una cosa que se ha hecho en el pasado, bueno, las dictaduras, las imposiciones, todo esto, el imperio, o sea, el imperativo, obligar, dictar,
todo esto se han dado cuenta de que por lo menos en este momento de la evolución del ser humano, yo no sé si es por esto o por lo que sea, no es lo más eficaz. Entonces, claro, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos inventamos algo que les haga creer que son libres de elegir, ¿vale? Y esto es la democracia que hay ahora, esta democracia, la falsa democracia. Entonces, para esto tenían que inventar un sistema de partidos políticos para que la gente tuviera donde elegir y así nos creamos, oh, fíjate qué bien, nosotros votamos y gracias a mi voto y que soy libre voy a votar a esta gente que me va a representar. Entonces, que, pues bueno, esto ya sabéis, esto ya empezó, por ejemplo, en Reino Unido con los laboristas y los conservadores, toda esta gente, bueno, en Estados Unidos, un poco en los países que fueron más pioneros en aplicar la democracia. Pero allá, claro, primero eran dos partidos, así bueno, pero poco a poco la cosa se fue complicando y tuvieron que ir poniendo más partidos porque había gente descontenta con los dos. Entonces, claro, ¿qué han hecho al final? Fijaros aquí en España, ¿no? En España, pues hay, no sé, hay todo un abanico, pues los más importantes, que empiezan desde Podemos hacia lo que llaman izquierda, que bueno, yo no sé, esto izquierdas y derechas es absurdo, hasta ahora Vox, que es lo que llaman la extrema derecha, extrema izquierda, extrema derecha. Todo lo demás que hay en medio, están ahí en medio, y fijaros que es como un cuento, otra vez, como una cosa muy infantil. Con las cuales nos tienen entretenidos. Siempre es lo mismo por las mañanas, que es cuando hago los vídeos. Nos tienen entretenidos como diciendo, bueno, a ver, si hay cuando van viendo que hay un sector de población que no le gusta ningún partido, se inventan otro. Dicen, bueno, ahora vamos a inventar, y claro, porque son partidos que están montados no desde la base, sino siempre infiltran o ponen, dijéramos, cabecillas que están ya, dijéramos, son escogidos por estos deep state para montar este partido. Entonces, a partir de ahí, de estos que lo organizan y que lo montan, pues entonces sí que los de abajo son más fáciles de manejar. Y entonces, pues la gente se lo cree. Entonces hay gente que pues cuando salió Podemos, ostras, esta sí que es la opción buenísima y aquí de verdad vamos a cambiar las cosas y el sistema. O en Cataluña, por ejemplo, pues cuando salieron las CUP, todo el mundo de izquierdas y muy progresista empezó a creer, sí, porque las CUP, estos de verdad, son asamblearios, etcétera, etcétera, todo el cuento, ¿no? Sea porque algunos, yo no sé, tampoco lo puedo asegurar, sea algunos porque realmente alguno habrá salido, yo creo que algunos partidos de manera genuina han salido de una base, quizá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que enseguida los han olido los de arriba y han dicho, uy, 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 esto, cuidado, que estos se nos van a escapar, los tenemos que controlar. Entonces meten a gente que son sus cabecillas, sus dirigentes, sus líderes, y estos son los que manejan, los que realmente manejan el cotarro y se encargan de que esto no se salga de donde los límites que no se tienen que salir, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos crean esta falso panorama, falsa idea de que somos libres, de que nosotros podemos elegir a nuestros dirigentes, pero claro, si analizas las cosas en perspectiva te das cuenta de que mirando hacia atrás durante todos los años de la democracia, de que en realidad nunca cambia nada en esencia del sistema, porque si ya se encargan para que también sea más creíble la estrategia de que, de que haya pequeños cambios, o sea, bueno, algunos cambios. Claro, porque si no ya sería tan descarado que nadie se lo creería. Pero para que la gente siga creyendo, dice, bueno, va, mira, fíjate, estos han cambiado un poco esto, un poco lo otro, tal y cual, ahora parece, pues suben, bajan, es igual. En definitiva, nunca cambia nada sustancial y esencial del sistema político. Y he ahí, porque otra cosa muy importante, porque se encargan bien los dirigentes, los gobernantes, que por supuesto los políticos que están gobernando, la gran mayoría, siempre habrá alguna excepción, claro, ellos les interesa que siga este juego porque ellos se benefician, son ellos los verdaderos beneficiados del juego, ¿no? Con todas sus prebendas y todos sus sueldos y todas sus puertas giratorias, toda esta historia, ellos no quieren que esto se termine, por lo tanto tienen que ser cómplices de todo este engaño.
Entonces aquí es donde iba a lo del el interés del sistema en que votes. Le da igual lo que votes. Lo que quiere es que votes. ¿Y por qué? Fíjate que a veces dicen, bueno, pues vota en blanco, pero vota. O sea, si no te gusta ningún partido, te dicen, es igual, pues vota en blanco o vota, no sé, algo, lo que sea, pero vota. Y este es el gran engaño para mí. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás votando, aunque votes en blanco, aunque votes un voto nulo, me da igual, estás yendo a validar esta gran estrategia engañosa y falsa, o sea, falsa no, porque lo hacen, pero que realmente nos está manipulando, una estrategia de manipulación del pueblo la estás validando, porque tú dices, yo juego a este juego, estás diciendo, vale, voy a jugar a este juego, aunque yo soy un rebelde y voto en blanco y no sé qué, pero yo estoy validando el juego. Y por eso tienen este gran interés, en que, fijaros, en todas partes te dicen, ¿no? Incluso los partidos, todo el mundo dice, pero vota, vota, aunque no sea, ¿no? Vota. Y eso es porque realmente el verdadero acto de rebeldía es no votar. Pues porque es la manera que dices, yo no juego este juego, yo no valido este sistema que vosotros me proponéis, porque no creo en él, porque es una gran manipulación y un gran engaño. Y entonces me da igual quién salga. O sea, ya sé que la van a hacer, si estas se hacen, estas supongo que se harán, o que estamos en periodos límites de... Estamos en este periodo límite en donde pueden haber estos grandes cambios, donde puede haber este EBS, donde puede cambiar todo. Pero si llegamos a hacer las elecciones, pues serán manipuladas. Esta es otra. Luego manipulan los resultados como quieren con estas empresas que son las que, las que hacen los recuentos y todo esto. Bueno, esto ya no entro porque hay mucha gente que lo ha explicado y que si manipulan, que si no manipulan, pero es que me da igual. Me da igual que manipulen, que no manipulen. Perdón, hoy. Me da igual lo que hagan después la empresa Indra, la que sea, es igual, porque todo forma parte de este sistema que ya está más que colapsado, más que caído, que ya no tiene ningún futuro y que solo quedan estos flecos que aún que todavía hacen a la gente pensar que esto está funcionando, pero no. Esta es mi explicación, la explicación que os quería dar del por qué en este evento que viene ahora, gran evento de la democracia, porque somos nosotros libres, nosotros elegimos a nuestros representantes, etcétera, etcétera. Esto que veáis que es un gran engaño y que para mí lo más, dijéramos, el máximo acto de rebeldía, de decir no estoy de acuerdo, no te voy a validar. Esto es un poco lo mismo que con las inyecciones, ¿no? O sea, o con las mascarillas y todo esto que hubo. Pues entonces, si tú ya no te la pones o ya no te pones lo otro, pues entonces estás diciendo, es que yo no juego este juego, yo no valido este sistema que me estáis proponiendo porque todo es un engaño. Entonces, esto es lo que energéticamente tiene más poder. No sé cómo explicarlo. Esto, o sea, cuando todos estos seres del Deep State nos están proponiendo cosas, juegos, nos están diciendo, va, esto es lo que yo te propongo, jugamos a esto porque yo te voy a dominar y te voy a manipular y te voy a controlar. Lo que realmente les hace daño, de verdad, es que tú no les des de comer, no les des tu energía validando sus jueguitos. Y entonces, en este caso, las elecciones, ya para acabar de hacer caer este sistema que está ya podrido, con la estaca, como decía Lluís, tan sé que está podrida, pero es que si et costa tant, aquí en este caso la estaca, aunque Lluís no sea uno de estos mis músicos favoritos ni nada, pues en este caso la estaca está más que podrida, está más que podrida la estaca, ¿no? Y costa tan y cuesta todavía hacerla caer, pero bueno, esto ya dijéramos, le queda, creo que dicen 2 telediarios. Pues nada, este es lo que hoy os quería contar como una especie de inciso en este cuento. Chao, chao.